ya la hemos comentado en muchas oportunidades. Y obviamente, uno de los primeros aspectos que debemos recordar para entender adecuadamente esta patología es el hecho de saber cuánto es la presión normal en la vena porta. Si sabemos nosotros lo normal, seguramente vamos a poder determinar cuándo ya estamos hablando de una presión patológica, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la presión normal en la vena porta? Seguramente eso han llevado ustedes en fisiología. La presión normal en la vena porta es de 7 a 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hablamos de hipertensión portal habitualmente? Cuando encontramos una presión portal por encima de 12 milímetros de mercurio. Y como van a ver más adelante, la hipertensión porta habitualmente en nuestro medio es secundaria a cirrosis hepática, es decir, a daño hepático inducido por el alcohol, que puede inducir a daño hepático establecido y cirrosis hepática. Pero existe una variada etiología, como van a ver, de hipertensión porta, no es solamente el alcoholismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito del concepto, ¿sí? ¿Qué es la hipertensión porta? Es el aumento de la presión sanguínea dentro del sistema venoso portal, ¿sí? Lo que les decía, habitualmente hablamos de hipertensión portal cuando existe por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta va a surgir cuando el gradiente de presión entre la vena porta y el territorio de la cava inferior es superior a 5 milímetros de mercurio, o si la presión porta, como les decía hace un momento, es mayor a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y no olvidar que la vena porta tiene una longitud de 6 a 8 centímetros. Y ya lo hemos comentado también varias veces, la porta también hay que recordar que se forma por la unión de 3 venas, que son las venas esplénicas, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no? La confluencia de estas 3 venas origina la vena porta, ¿no? Por detrás del páncreas, hasta alcanzar el hígado, ¿no? También recordar que la porta va a aportar el 70% de los elementos nutrientes, ¿sí? Al ligar al hilo, y la porta al ligar al hilo hepático se divide en ramas, ¿no? En ramas hepática derecha, hepática izquierda, para luego dividirse, ¿sí? Con las ramas de la arteria y vías biliares por todo el hígado. También a este respecto, no olvidar de que la circulación principal a nivel hepático es venosa, ¿no? El 75 al 80% de la circulación hepática está dada por la porta y solamente 20% de la circulación hepática es arterial, dado por la arteria hepática, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que recordarlo. Y aproximadamente 1.500 ml minuto constituye el flujo sanguíneo hepático. La circulación intrahepática se caracteriza por su doble aporte, como acabamos de mencionarlo, sanguíneo, arterial y venoso, ¿no? Y esta es una característica muy propia de la circulación a nivel hepático, el hecho de que debe existir baja resistencia al flujo sanguíneo, ¿sí? Portal, es decir, la porta cuando ingresa al hígado, ¿sí? Cuando se ramifica dentro del hígado, no debe encontrar ninguna resistencia al flujo sanguíneo. ¿Y en qué casos, por ejemplo, encontrará aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal? ¿Quién me puede decir de lo que ya hemos hablado durante las anteriores clases? ¿En qué casos encontrará la vena porta resistencia al flujo sanguíneo portal? Obviamente en la enfermedad hepática de distinto grado, ¿no? Imagínense un hígado cirrótico, enfermo, completamente fibrótico, alterado en su estructura, en su morfología, en su anatomía. Obviamente la porta al ingresar a ese hígado enfermo va a encontrar aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Hipertensión portal, ¿no? Y el sistema venoso porta transporta sangre de los capilares a los sinusoides hepáticos. Por lo tanto, es un sistema de muy baja presión, promedio de 215 milímetros de agua, ¿no? También recordar que el hígado recibe 20 a 30% de su aporte sanguíneo de la arteria hepática, como lo hemos comentado, y el drenaje eferente del hígado se realiza a través de las venas suprahepáticas que drenan ¿a dónde? A la vena cava inferior, ¿no? Volvemos a repetir este hecho para que ustedes entiendan correctamente lo que ocurre en la hipertensión portal. Debe existir baja resistencia al flujo sanguíneo portal, ¿no? Y esa baja resistencia va a permitir mantener una presión sinusoidal estable, es decir, el hecho de que no exista aumento de la presión en el territorio de la vena porta a pesar de cualquier cambio al flujo sanguíneo, ¿no? Y esto es muy importante porque un incremento de la presión sinusoidal, que es lo que ocurre en la hipertensión portal, ¿sí? Va a producir extravasación
de líquidos y proteínas al espacio extracelular, lo que va a conducir en el transcurso del tiempo al desarrollo de ascitis también, ¿no? Y lo que les decía, la presión porta normal es de 7 a 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Esta presión nunca deben olvidarla, y el gradiente de presión entre la vena porta y el territorio de la cava inferior varía entre 1 a 4 milímetros de mercurio, ¿no? Acá están varios aspectos de lo que ya habíamos comentado, ¿sí? El hígado recibe alrededor de 1.500 ml de sangre, aproximadamente 15 a 20% del gasto cardíaco, ¿sí? Y estas son otras características de lo que ocurre en la circulación hepática. Y miren, esto es lo que nunca deben olvidarlo, esto es lo más importante para entender lo que ocurre en la hipertensión porta. Cualquier circunstancia, ¿sí?, que provoque obstáculo, resistencia al flujo sanguíneo normal, ¿sí?, a nivel de la vena porta, ¿qué va a originar en el transcurso del tiempo? Hipertensión portal. Entonces, habitualmente, ¿cuándo encontramos este obstáculo o aumento de la resistencia al flujo sanguíneo normal? Cuando el hígado está enfermo. La porta, al ingresar al hígado, no puede ramificarse adecuadamente porque está ingresando a un hígado enfermo. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Hipertensión portal, ¿no? Entonces, esto obliga a la sangre a buscar o a abrir otras vías colaterales con el afán de llegar al sistema venoso general. Y entre estas opciones, por ejemplo, están las venas gástricas izquierdas. Entonces, si la porta trata de descomprimirse por las venas gástricas izquierdas, va a ocasionar en la mucosa del estómago varices gástricas y también gastropatía hipertensiva. Y si la porta trata de descomprimirse por la vena ácigos, a nivel del hiato esofágico, va a ocasionar la formación de varices esofágicas que en cualquier momento van a dar datos de hemorragia digestiva alta variceal, ¿no es cierto? También puede tratar de descomprimirse por las venas hemorroidales superiores que se comunican con las hemorroidales medias, ¿sí? Y obviamente si se descomprime por estas venas hemorroidales, el paciente puede llegar a tener hemorroides, ¿sí? Patología anorrectal hemorroidal puede llegar a tener, y también puede recanalizar, ¿sí? El exceso de presión en la porta puede recanalizar las venas umbilicales, y el paciente, ¿qué signo va a tener? El signo de Crubelgier, es decir, circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia, como vamos a ver más adelante, ¿no? También la hipertensión porta tiene como principal consecuencia, sí hay que comentarlo, a la hemorragia digestiva, es decir, ¿por qué viene habitualmente a la consulta el paciente que tiene hipertensión portal? Viene con datos de hemorragia digestiva alta la mayor parte de las veces, es decir, con hematemesis, con melenas, con hematoquesia. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la causa de esa hemorragia digestiva alta? Las varices que ha desarrollado este paciente en el esófago y en el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les vuelvo a repetir, la hipertensión porta tiene como principal consecuencia la hemorragia digestiva por varices en el esófago o en el estómago, ¿no? Y también la formación de ascitis, las cuales van a incrementar las complicaciones de la enfermedad hepática crónica, y esto eleva la morbimortalidad en el paciente. Y no olvidar de que la triada típica de hipertensión portal, ¿cuál será? ¿Quién me puede decir cuál es la triada típica de hipertensión portal de todo lo que hemos hablado hasta ahora? La triada de Virchow. ¿Cuál es? La triada de Virchow. No, la triada de Virchow es otra. La triada de Virchow es otra. La triada de Virchow se caracteriza por hipercoagulabilidad, daño endotelial y éstasis venosa. La triada de Virchow te condiciona el hecho de que el paciente forme trombos en los vasos, ¿sí? Es un factor predisponente para la formación de trombos en varios vasos de nuestro organismo. A eso se denomina la triada de Virchow. Les vuelvo a repetir, ¿cuál será la triada de hipertensión portal? Ascitis 1, 2, esplenomegalia y 3, circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia. Esa es la triada típica de hipertensión porta habitualmente, ¿sí? Hablando un poquito de historia, ya desde mucho tiempo atrás se ha estudiado la hipertensión porta, por ejemplo en Egipto, en los papiros de Eber,
existe una relación entre la ascitis y la enfermedad hepática. ¿Qué nos dice esta relación? De que el paciente inicialmente tiene una patología hepática, posteriormente desarrolla hipertensión portal y a consecuencia de la hipertensión portal va a llegar a tener el paciente grados variables de ascitis, es decir, del líquido libre en la cavidad abdominal, ¿no? En 1877 Eck sugirió la aplicación de un shunt porto-cava en la ascitis, es decir, de una derivación, ¿sí?, de la vena porta a la vena cava para tratar la ascitis intratable en muchos pacientes, y tenía toda la razón, se sigue haciendo en algunos pacientes el shunt porto-cava. En 1893, Pavlov, un médico ruso, desarrolló experimentalmente la encefalopatía hepática posterior a la derivación porto-cava. Entonces, todo esto ha contribuido al mejor conocimiento de esta enfermedad. En 1894, Banti, un médico italiano, aconseja la esplenectomía en hipertensión portal, ¿sí? En 1900, Gilbert y colaboradores acuñan el término de hipertensión porta, es decir, ¿a quién se debe el término de hipertensión porta? A Gilbert y colaboradores. Y también Gilbert y colaboradores encontraron la relación entre las varices esofágicas con obstrucción venosa portal. 1907, Roth realiza el primer shunt peritoneo venoso por ascitis. En 1912, Lenoir realiza el primer shunt porto-cava término lateral, una variante del shunt porto-cava que puede ser realizado. En 1928, McIndoe asocia la cirrosis a hipertensión portal y tenía toda la razón porque eso es lo que sabemos actualmente. En 1933, Walters sugiere el uso de escleroterapia para el tratamiento de las varices esofágicas, es lo que se sigue haciendo hasta la actualidad. En 1936, Crawford y Fechner aplican por primera vez la escleroterapia. Y así, podemos hablar mucha historia, ¿sí?, también de lo que ha ocurrido para el mejor conocimiento de esta patología. Y vamos a hablar de lo que nos interesa, la etiología de esta enfermedad, ¿no? Y miren, puede ser causada por cualquier enfermedad que va a interferir, lo que hablábamos, ¿no? Que altere, interfiera o aumente la resistencia al flujo sanguíneo de la vena porta, ¿se acuerdan? Entonces, puede ser causada por cualquier enfermedad que interfiera con el flujo porta a cualquier nivel del sistema venoso portal, ¿no? Y desde el punto de vista anátomo-etiológico se puede clasificar en 3 grupos la etiología de la hipertensión portal: prehepática, intrahepática con sus 3 variantes, presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, y además poshepática. ¿Están de acuerdo? Lo que les decía, hay causas prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, ¿no? Vamos a hablar de las causas prehepáticas, presinusoidales también llamadas, ¿sí? ¿Qué patologías están englobadas dentro de las causas prehepáticas presinusoidales de hipertensión porta? La trombosis esplénica, es decir, la formación de coágulos en la vena esplénica, la trombosis portal, formación de coágulos en la vena porta, y ahí sí tienes mucha razón. Tú me decías de que hablabas de la tríada de Virchow, ¿te acuerdas? La tríada de Virchow predispone al paciente a formar trombos. Entonces, el paciente que tiene la tríada de Virchow, éstasis venosa, daño endotelial e hipercoagulabilidad, que es lo que ocurre en nuestro medio, en nuestra ciudad, las personas que vivimos a mayor altura tenemos la predisposición a formar mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Nuestra sangre es mucho más viscosa, más espesa, por eso llegamos a tener hipercoagulabilidad y podemos tener tendencia a formar trombos. Entonces, podemos tener los factores prehepáticos para desarrollar una hipertensión porta, ¿no? Nos referimos a la trombosis esplénica, trombosis portal, la cavernomatosis portal, que es una patología que se presenta en personas ya adultas, en las cuales tienen el antecedente de haber sido canalizadas la vena umbilical cuando nacieron, ¿sí? Y el hecho de cateterizar la vena umbilical condiciona la formación o el desarrollo de cavernomas o dilataciones saculares en el territorio de la vena porta, a lo que denominamos cavernomatosis portal, y también las fístulas arteriovenosas, es decir, las comunicaciones anormales entre las arterias y las venas pueden ser causas prehepáticas de hipertensión portal. Entonces, todo esto habrá que tomarlo en cuenta como causas prehepáticas de hipertensión portal. Hablamos de las causas intrahepáticas. ¿Y cómo hemos dicho que dividimos las causas intrahepáticas?
presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hablamos de las causas intrahepáticas presinusoidales, ¿sí? ¿Y qué patologías pueden condicionar las causas intrahepáticas presinusoidales? La esquistosomiasis. Y en nuestro país, muchachos, ¿existirá esquistosomiasis? ¿Han escuchado alguna vez de que en nuestro país han sido reportados casos de esquistosomiasis? Sí, han sido descritos casos de esquistosomiasis en Copacabana, donde está el lago Titicaca, en La Paz, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, las personas que tienen esta parasitosis pueden estar predispuestas a desarrollar hipertensión portal en el transcurso de su vida, ¿sí? Otra patología, la cirrosis biliar primaria, que es una patología autoinmune, hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que es una patología que se caracteriza porque en el transcurso del tiempo este paciente tiene una destrucción inmunoinflamatoria de los conductos biliares intrahepáticos, ¿se acuerdan? Entonces, en eso consiste la cirrosis biliar primaria y secundaria. La secundaria ya no es autoinmune, es una patología adquirida, secundaria a un problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédoco. ¿Estamos de acuerdo? Otra patología de causa intrahepática presinusoidal, la fibrosis hepática congénita, la hiperplasia nodular regenerativa, las enfermedades mieloproliferativas, la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, que es una forma de telangiectasia hereditaria familiar, la transformación nodular parcial, la hipertensión portal esencial, la sarcoidosis, algunas enfermedades granulomatosas, la intoxicación por arsénico, el sulfato de cobre o cloruro de vinilo. Entonces, todas estas patologías habrá que tomarlas en cuenta como etiología intrahepática presinusoidal, ¿no? Acá está lo que hemos ido hablando, enfermedades de Rendu-Osler-Weber, la sarcoidosis, la fibrosis hepática congénita, todo lo que hemos comentado. ¿Sí? Hablamos de causas intrahepáticas sinusoidales. ¿Y cuál es el principal representante de las causas intrahepáticas sinusoidales? Lo que tanto hemos venido hablando, la cirrosis hepática. De distinta etiología. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede condicionar hipertensión portal, como hemos ido comentando todas las veces. ¿Se acuerdan, no? Otra patología, la enfermedad veno-oclusiva, ¿sí? Es decir, la oclusión del sistema venoso en algún trayecto de la vena porta que puede condicionar, obviamente, el desarrollo de hipertensión portal, la fibrosis alcohólica, la hemocromatosis, que lo hemos ido comentando tanto, ¿no? La enfermedad metabólica del hígado caracterizada por excesiva acumulación de hierro en su interior, ¿se acuerdan? ¿Sí? La hepatitis crónica activa, la amiloidosis, la peliosis hepática, la hipervitaminosis A, la necrosis hepática submasiva, la hepatitis fulminante, la hepatitis alcohólica, el hígado graso del embarazo. Entonces, todas estas patologías son intrahepáticas sinusoidales de hipertensión porta. Y hablamos de aquí está todo lo que hemos comentado, las causas sinusoidales, y hablamos de las postsinusoidales, ¿sí? ¿Cuáles son las causas intrahepáticas postsinusoidales? Principalmente el síndrome de Budd-Chiari. ¿Y cómo se define el síndrome de Budd-Chiari? Es una trombosis de la vena suprahepática, que es causa de hipertensión portal, ¿no? Y lo único que nos faltaba, hemos hablado de causas prehepáticas, presinusoidales, intrahepáticas, y ahora nos faltan las causas poshepáticas, que aquí están, las causas poshepáticas, postsinusoidales. ¿Y qué enfermedades tenemos que pueden condicionar una hipertensión portal poshepática? Aquí están las malformaciones y trombosis de la vena cava inferior, la pericarditis congestiva y las enfermedades de la válvula tricuspidia, todas estas. Entonces, todo esto habrá que tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos evaluando un paciente con hipertensión portal. Entonces, como pueden ver, no solamente hay que pensar en el alcoholismo, obviamente es lo más frecuente en nuestro medio, pero pueden haber todas estas causas de hipertensión portal, ¿no? Lo que habíamos hablado, hay causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. ¿Estamos de acuerdo? Y las hepáticas se dividen en presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Y dentro de las sinusoidales está la cirrosis hepática, lo que habíamos comentado, ¿no? Y aquí están las manifestaciones clínicas, ¿no? De lo que va a tener el paciente. Por ejemplo, en las causas poshepáticas va a tener principalmente ascitis, ¿sí? En las causas hepáticas, intrahepáticas va a tener circulación colateral, va a formar varices, va a tener hemorragia digestiva y va a tener un hígado patológico el paciente, ¿no? Y dentro de las causas prehepáticas
hepáticas, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Principalmente esplenomegalia, el agrandamiento del vaso, también hemorragia digestiva, ascitis, ¿no? Igual, lo que habíamos hablado, esta es la clasificación de la doctora Sheila Sherlock, modificada por Grossman, de hipertensión porta, ¿no? Tenemos las causas hepáticas, prehepáticas y poshepáticas, y acá están todas las patologías que hemos ido comentando, ¿no? Y hablamos de la fisiopatología, que es importante que la conozcan para entender lo que pasa en esta enfermedad. Debemos entender, para comprender adecuadamente la fisiopatología, primero, los principios que rigen el flujo de los líquidos dentro de un sistema hidrodinámico, aplicando la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que P es igual a F por R, ¿sí? Entonces, el gradiente de presión, que es P, ¿sí?, entre los extremos de un vaso, está determinado por la interrelación entre el flujo sanguíneo a través del sistema F, ¿sí?, que es F, y la resistencia que se opone a este flujo, que es R. Entonces, ¿qué nos dice en términos sencillos la ley de Ohm para que la comprendan fácilmente? De que cualquier factor que aumente la resistencia al flujo sanguíneo portal, ¿sí?, que altere la circulación sanguínea, el flujo sanguíneo a través del sistema venoso portal y aumente la resistencia al flujo sanguíneo en la vena porta, va a ser consecuencia de hipertensión portal. Básicamente eso es lo que nos dice la ley de Ohm, ¿sí? Y también al valorar la fisiopatología de un paciente con hipertensión portal, hay que valorar la ley de Pont-Seville. ¿Qué nos dice la ley de Pont-Seville? La longitud de un vaso es inversamente proporcional a su diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? De que si nosotros, ¿qué nos dice esta ley? Apaguen por favor su micrófono, alguien está con su micrófono prendido y está jugando. Apaguen su micrófono, por favor. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Pont-Seville? Que si nosotros tenemos vasos de buena longitud y de buen diámetro, entiendan bien lo que les voy a preguntar. Si nosotros tenemos vasos de buena longitud y de buen diámetro que están ingresando al hígado, ¿habrá buena circulación, buen flujo sanguíneo o mal flujo sanguíneo? Les vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos vasos de buena longitud y buen diámetro, ¿habrá adecuado flujo sanguíneo a nivel hepático o no? Obviamente que va a haber adecuado flujo sanguíneo, pero si nosotros tenemos vasos distorsionados, alterados en su morfología y en su estructura, de menor diámetro, ¿habrá buen flujo sanguíneo o no? Obviamente que no va a haber buen flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué nos dice básicamente la ley de Pont-Seville? Que no debe haber distorsión de la anatomía, ¿sí?, de la anatomía y del radio de los vasos, ¿sí?, para que exista un adecuado flujo sanguíneo. Si el diámetro de los vasos está alterado y la longitud de los vasos está alterado, todo esto va a conducir en el transcurso del tiempo a hipertensión portal. Eso es lo que nos dice la ley de Pont-Seville, ¿no? Y el factor que más influye en la resistencia vascular, no olvidar que es el radio del vaso, ¿no? Pequeños cambios en el calibre del vaso determinan grandes cambios en la resistencia vascular y en el gradiente de presión, ¿sí? Volvemos a comentar este hecho. Miren, el aumento en la resistencia al flujo sanguíneo portal es el factor inicial que provoca la aparición de esta enfermedad, de la hipertensión portal. Y los sitios de resistencia incrementada, ¿dónde están localizados? En las vénulas portales intrahepáticas, en los sinusoides hepáticos y en las venas hepáticas terminales, llamadas también centrolobulares. Y miren, en la enfermedad hepática crónica, cuando un paciente tiene, por ejemplo, una cirrosis hepática, como la cirrosis, como indica acá, va a existir un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo porta por dos factores, el factor mecánico y el factor hemodinámico. Vámonos a hablar del primero, del factor mecánico. ¿A qué se debe el factor mecánico? Se debe a la distorsión de la arquitectura, de la anatomía, de la estructura del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente ese paciente tiene un hígado enfermo y por eso este factor mecánico va a influir en el transcurso del tiempo a que el paciente desarrolle hipertensión porta. Les vuelvo a repetir, el factor mecánico, ¿a qué se debe? A la distorsión de la arquitectura normal del hígado, debido a qué?
a la formación en ese hígado enfermo de los nódulos de regeneración, que hemos hablado tanto en cirrosis hepática, ¿se acuerdan? Entonces, este paciente forma nódulos de regeneración que van a provocar aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal al estrechar los sinusoides hepáticos. Entonces, eso es lo que hay que comprender, ¿no? Otro factor mecánico, ¿sí? Es la pérdida de la distensibilidad del hígado. Y el hígado cirrótico perderá su distensibilidad o será un órgano que sigue distensible. Obviamente va a perder ese hígado enfermo completamente la distensibilidad. Ustedes alguna vez cuando en sus casas, cuando nuestras mamás compran hígado para hacer asado de hígado, han debido ver alguna vez el hígado normal de la vaca, ¿no? Es un hígado de superficie regular, distensible, completamente depresible, pero un hígado enfermo, el hígado cirrótico, ¿cómo es? Pierde su distensibilidad, es un hígado completamente enfermo, fibrótico, ¿no? Entonces, otro factor mecánico que contribuye al desarrollo de hipertensión porta es la pérdida de la distensibilidad del hígado por la fibrosis y además por el crecimiento de los hepatocitos, ¿sí? Debido al depósito de agua o grasa, es decir, el paciente está teniendo grados variables de hígado graso o esteatosis hepática, ¿no? En el citoplasma, estrechando más el espacio sinusoidal, ¿no? Este es el factor mecánico. Y vamos a hablar del factor hemodinámico. Este aumenta la resistencia al flujo sanguíneo portal, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe este? Los miofibroblastos o lipocitos son estructuras contráctiles que están localizados ¿dónde? En las áreas perisinusoidales habitualmente, alrededor de los sinusoides hepáticos. Y estos van a proliferar, van a aumentar en la enfermedad hepática y obviamente todo esto constituye un factor determinante para que aumente la resistencia al flujo sanguíneo portal y a través del tiempo el paciente empiece a desarrollar grados variables de hipertensión portal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto se debe el factor mecánico y el factor hemodinámico que hemos comentado, que es un factor importante que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de esta patología, que es la hipertensión porta, ¿no? Y debido a la resistencia manifiesta al flujo sanguíneo porta en este sistema, la sangre se va a desviar intentando descomprimir su excesiva presión y tratando de llegar al sistema venoso general a través de los denominados sistemas portosistémicos o shunts portosistémicos o colaterales portosistémicas también llamado, ¿no? Y con este mecanismo el organismo va a tratar de disminuir la presión incrementada a nivel del sistema venoso porta. Sin embargo, esto también va a incrementar el flujo sanguíneo, el flujo del sistema esplásmico, y esto va a condicionar un estado hidrodinámico, ¿no? Que va a provocar un aumento del gasto cardíaco en el paciente y además una disminución de la resistencia vascular periférica, lo que va a contribuir al desarrollo en el transcurso del tiempo a tener el hecho de hipertensión portal, ¿no? Y en la formación de esta condición hiperdinámica participan varios factores, que son factores neurogénicos, humorales y locales, ¿no? Los más importantes, hablando de estos tres, son los humorales. Se ha observado el aumento de los potentes vasodilatadores, como por ejemplo neuropéptidos, prostaciclinas, ácidos biliares, endotoxinas, citoquinas, glucagón, óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que produce vasodilatación esplásmica, y esto va a provocar aumento del flujo sanguíneo portal, ¿no? Y va a conducir también a hipertensión porta. Y en las fases avanzadas, la circulación colateral que va a desarrollar el paciente va a contribuir en la resistencia al flujo y el incremento de la presión portal también, ¿no? Y en resumen o en definitiva podemos decir que todo ello lleva a la formación del sistema venoso colateral, que a nivel del esófago y el estómago va a propiciar o originar la aparición de las varices que se proyectan a la luz intestinal, es decir, a la luz del esófago y del estómago, donde fácilmente estas varices sufren traumatismo por los alimentos duros o por el ácido gástrico que secreta el paciente, que van a provocar erosiones a nivel de estas varices, que va a ser causa de sangrado de la varices, dándonos una hemorragia digestiva alta varicosa. Todo esto hay que comprenderlo adecuadamente. Y todo esto ya lo hemos ido comentando, ¿no? Y en el caso de una hipertensión portal se produce un incremento de la presión en el árbol portal por
por dos factores, resistencia en su paso por el hígado e incremento en el flujo volumen minuto, ¿no? Estos son los mecanismos de otros mecanismos de hipertensión porta. Va a haber aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Va a haber vasodilatación esplásmica y sistémica, va a haber hipervolemia en el paciente, aumento de la resistencia, que tanto lo hemos ido comentando, y va a haber un componente fijo, el componente físico, que ha provocado daño a nivel hepático, y el componente activo, que puede ser modificado cuando todavía no existe daño hepático establecido. Ya hemos hablado del efecto del óxido nítrico y vamos a hablar del cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico que va a presentar el paciente con hipertensión porta, el paciente muy rara vez puede estar asintomático y sospecharse esta patología solamente si existe hepatoesplenomegalia, ¿sí? Hepatoesplenomegalia y datos biológicos de hiperesplenismo. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esplenomegalia e hiperesplenismo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre esplenomegalia e hiperesplenismo? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Hiperesplenismo, aumento de la función del vaso. ¿Y cuál es la función del vaso en nuestro organismo? ¿Quién se acuerda? Nadie. El vaso es el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces, si la función está incrementada del vaso, ¿el paciente podrá llegar a tener grados variables de anemia, muchachos? Obviamente que sí. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El paciente puede tener hepatoesplenomegalia y datos biológicos de hiperesplenismo, como anemia, leucopenia y también trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Nadie? Bueno, es la disminución de plaquetas, ¿no? La hipertensión portal sintomática se va a manifestar por hemorragia digestiva alta, no olvidar esto. Entonces, ¿cuáles son los datos? Les vuelvo a repetir, por los cuales viene el paciente con hipertensión portal a la consulta de un servicio de emergencia. Va a venir por hemorragia digestiva alta, varicosa, va a venir con encefalopatía hepática. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Ya lo hemos comentado varias veces. Cualquier paciente diagnosticado de daño hepático establecido, como es la cirrosis hepática, que empieza a presentar trastornos de la conducta, de la personalidad o deterioro del estado de conciencia, está cursando con encefalopatía hepática hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que saber de la encefalopatía hepática. El paciente también puede venir con grados variables de ascitis, líquido libre en la cavidad abdominal de grado variable, va a venir con bastante distensión abdominal y además esplenomegalia, ¿no? Por hipertensión porta, lo que hablábamos, ¿no? La típica triada de hipertensión porta. Aquí están los signos de hipertensión portal a la exploración física. Va a tener telangiectasias a nivel de las alas de la nariz o en la punta de la nariz, va a tener eritema palmar, va a tener el síndrome ascítico edematoso, va a tener edema en extremidades inferiores y el signo de Godet, puede llegar a tener circulación colateral en cabeza de medusa, como se puede ver acá, y puede tener asterixis, ¿no? Hablamos de la hemorragia digestiva alta varicial, ¿sí? De la primera, ¿sí? Que seguramente es la complicación por la que más viene el paciente a la consulta, ¿no? La presencia de varices esofágicas y hemorragia digestiva alta tiene una mortalidad del 20 al 50% aproximadamente, ¿no? Se debe a que, a pesar de presentar circulación colateral y abundantes conexiones vasculares colaterales y anastomosis espontáneas, este drenaje obviamente va a condicionar en el transcurso del tiempo la formación de varices, ¿sí? Tortuosas a nivel del esófago, y esto va a ser en cualquier momento causa de sangrado, y el paciente va a tener hematemesis y obviamente el diagnóstico de hemorragia digestiva alta varicial, ¿no? Y se requiere que exista un aumento sostenido de la presión en el árbol portal con un gradiente vena porta, vena suprahepática mayor a 5 milímetros de mercurio para que el paciente tenga sangrado, ¿no? Se requiere que este gradiente sea mayor de 10 milímetros de mercurio para que se desarrollen varices esofágicas y mayor a 12 milímetros de mercurio para que éstas se rompan. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y la hemorragia varicial se manifiesta ¿cómo? Por hematemesis, lo que les hemos dicho todo el tiempo. También puede tener melenas que pueden ser masivas, condicionando grados variables de shock hipovolémico en el paciente, ¿no? Y constituye el 15% de los casos de hemorragia digestiva alta varicosa, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema de los pacientes con hemorragia digestiva alta varicosa? Este
paciente, muchachos, tendrá solamente un episodio de sangrado o tendrá tendencia a tener recurrencias, recidivas. Obviamente que tiene tendencia a tener recurrencias recidivas. ¿Por qué? Porque ya tiene daño hepático establecido y el daño hepático establecido está condicionando la hipertensión portal. A mayor daño hepático, mayor probabilidad de que el paciente tenga severidad de hipertensión portal y mayor probabilidad de que el paciente haya desarrollado gran cantidad de varices a nivel del esófago que van a ser causa de hematemesis en cualquier momento. Y no olviden que hemos dicho de que la gran diferencia entre la hemorragia digestiva alta, varicosa y la no varicosa es de que la varicosa pone severamente en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, la mortalidad de un episodio oscila entre el 25 al 50% y este último recidiva en la primera semana y el 70% recidiva al año. Entonces tiene gran posibilidad de recidiva. Hablamos de la encefalopatía hepática, ya hemos hablado del concepto, se define como un síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Que habitualmente es potencialmente reversible, donde la alteración del estado mental es consecuencia de la derivación portosistémica de sangre venosa que se produce espontáneamente por hipertensión portal, ¿sí? ¿Cuál es el principal factor fisiopatológico que trata de explicar la encefalopatía hepática? La hiperamonemia, ¿sí? No olvidar de que nosotros producimos habitualmente amoníaco a nivel del intestino, a nivel del músculo y a nivel del riñón, ¿sí? ¿Y dónde es metabolizado el exceso de amoníaco que nosotros formamos en nuestro organismo? En el hígado, ¿sí? A través del ciclo de Krebs a urea. Pero ese hígado enfermo, el hígado cirrótico, ¿podrá realizar este metabolismo? No. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Hiperamonemia, ¿sí? Y el amoníaco fácilmente puede llegar al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica, ¿sí? Va a provocar daño cerebral establecido. La siguiente clase vamos a hablar, es el tema de encefalopatía hepática, vamos a hablar todos los mecanismos, ¿no? Y puede también producir la formación de falsos neurotransmisores, como la feniletolamina y la octopamina, y todo esto va a condicionar el hecho de que el paciente tenga grados variables de encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, un 28% de los pacientes con cirrosis hepática desarrollan encefalopatía hepática a los 5 años. Lo que les decía se produce por la circulación de amonio en la sangre, la hiperamonemia, cuerpos cetónicos y muchas sustancias que van a actuar como falsos neurotransmisores, ¿no? Es un síndrome de alteración del estado mental, aparece en pacientes con insuficiencia hepática aguda o crónica, ¿no? Y las manifestaciones varían desde cambios sutiles de la conciencia hasta eventualmente el coma profundo, ¿no? Como les decía, varían desde la normalidad sutiles, detectables solamente por pruebas psicométricas, hasta el coma profundo, como se puede ver ahí. Otra manifestación por la cual vienen los pacientes es la ascitis, como hemos ido comentando, ¿se acuerdan? ¿Qué es la ascitis? La acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal de grado variable, ¿no? Es la complicación más frecuente de la cirrosis y tardía. Puede ser tardía de acuerdo a la etiología, ¿no? Cuando la insuficiencia hepática son muy severas. Y la hipótesis de la vasodilatación arterial periférica, ¿sí? Es la base de la teoría anterógrada de la formación de la ascitis. Siempre hay que recordar esta teoría de la vasodilatación. Y según esta teoría, la acumulación del flujo de líquido libre dentro de la cavidad abdominal en la cirrosis es el resultado de cambios en la circulación arterial esplácnica, secundaria a hipertensión